Bueno, se nos ha solicitado que hablemos sobre la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. Pero previo a abordar ese tema de forma resumida, se precisa y se hace necesario hablar sobre lo que es la doctrina y las normas. Miren, este libro que yo tengo acá sobre el juicio oral en el proceso penal dominicano, eso es doctrina. El libro del profesor Leoncio Ramos y Américo Erasme Medina y de otros tantos, y de Hotel Matos y de otros tantos maestros del derecho son doctrina. Vale decir que la doctrina es la opinión de juristas que abordan un tema a profundidad, que lo documentan y dan su opinión con relación a diferentes situaciones jurídicas o analizan normas jurídicas y establecen también en su documento y la apoyan con derecho comparado, con decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. La doctrina es una información, es un pensamiento, es una ilustración y son el resultado de las opiniones de especialistas del derecho, que deciden no morirse con el conocimiento, sino que deciden entregárselo a la posteridad mediante un documento que se llama libro. Lo que ellos hacen ahí, entonces, es doctrina. La norma es la decisión votada por el Congreso de la República que nos obliga a todo. Ocurre entonces que el artículo 149 de la Carta Política de la Nación establece cómo está compuesto el tribunal, el Poder Judicial, y dice que el primer escalafón es la Suprema Corte de Justicia. Primero Suprema Corte de Justicia, luego Cortes de Apelación, luego tribunales de primera instancia, tribunales de la instrucción, tribunales de juez de ejecución de pena y tribunales de juzgado de paz. Esa es la composición del Poder Judicial. Los otros tribunales, como el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, no pertenecen al Poder Judicial. Son órganos extrapoder que tienen independencia y autonomía propia y tienen una norma, una ley especial que dio nacimiento conforme a la Constitución a esos órganos jurisdiccionales importantes para la salud de la República, como es el Tribunal Constitucional, porque está llamado a preservar, a garantizar el respeto debido a la Constitución por las actuaciones de los órganos obligados o de los poderes obligados o de los sujetos obligados. Entonces, cuando un proceso inicia en primera instancia, que los procesos se inician a través de una denuncia y luego esa denuncia se traduce a una querella y luego conforme al 83-85 y luego conforme al 50, el 118, 119 y 270 se traduce a una querella, y más adelante conforme al artículo 294.4 y punto 5 se conoce, y al 301 y siguiente se conoce una audiencia preliminar y luego se da un auto de apertura a juicio conforme al 303 del Código Procesal Penal. Cuando ese proceso ya enviado a juicio se conoce en primera instancia, el juez produce una sentencia conforme al 337 y 338 de absolución o de condena. Todo esto dependerá de la oferta probatoria, del quantum probatorio. O sea, los jueces, lo hemos dicho en otras instancias y lo reiteramos ahora, son los administradores de la justicia. Si el tribunal al juez no se le aporta la prueba condigna debida, el magistrado no puede hacer otra cosa que no sea producir la absolución. Si se le aportan las pruebas y son lícitas, son pruebas viables, entonces son pruebas útiles y pertinentes, el juez tendrá entonces que producir una sentencia de condena si son vinculantes con la acusación y prueba la comisión del hecho de parte del encartado, acusado o procesado.
Conocido esto, entonces, lo que allí se decida va a la Corte de Apelación. La Corte de Apelación, conforme al artículo 393 y 417 y siguiente del Código Procesal Penal, decide si observa si la ley si se aplicó o bien o no se aplicó mal, si tiene motivación o no tiene motivación. Porque al final del día, las motivaciones es la legitimidad del juez, es lo que legitima la decisión de los jueces. Lo que allí suceda, entonces eso va a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia actúa como Corte de Casación o actúa como Tribunal de Primera Instancia para aquellas personas, conforme al artículo 377 del Código Procesal Penal, que tienen privilegio de jurisdicción, pero no es el caso que estamos tratando. Ahora vamos a tratar, o estamos tratando, la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. En materia de derecho duro y puro, en estricto derecho, cuando se habla de Suprema Corte como Corte de Casación, la Suprema Corte de Justicia está limitada a apreciar si la ley se aplicó bien o mal. La Suprema Corte de Justicia no va a discutir el hecho, sino va a discutir el derecho. ¿Cuál es la función de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación? Bueno, si a una persona que lo están acusando, digamos, de narcotráfico y la pena es de 3 a 10 y por cualquier razón ha habido una sentencia de más de esa pena de 15 o 20 años, la ley ha sido mal aplicada porque la ley no tenía esa sanción. Entonces, si a una persona lo acusan de una violación y la pena es de 3 a 10 años y se condena a una pena mayor de esa sanción, la ley se aplicó mal. Lo que la Suprema va a apreciar, en definitiva, es si la ley, si al momento del juzgador decidir fallar y establecer su sentencia, si se aplicó bien o mal la ley. En ese sentido, la Suprema observa el estricto cumplimiento de la ley frente a lo que establece el artículo 68 de la Constitución, los sujetos obligados, y frente a lo que establece el artículo 69 sobre la tutela judicial efectiva y las garantías de derecho de los procesados y de las partes que intervienen en los tribunales. La Suprema está llamada a observar el estricto cumplimiento y acatamiento de la ley. La Suprema ve, por ejemplo, digamos, planteamos otro ejemplo, que un juez ordene la intervención telefónica, la interceptación telefónica de un imputado, que se intercepte durante el tiempo que estableció el juez, que luego, terminada esa orden del juez, porque eso está limitado a un plazo máximo, y que hay que volverlo a renovar en caso de que se quiera seguir con la intervención. Si no se hizo y el órgano acusador o el órgano persecutor obtiene evidencias a través de esas llamadas telefónicas, pero no tiene la orden del juez, entonces si se produce una sentencia, o en el caso de que se pudiera producir una sentencia condenatoria y se invocó al tribunal que no tenía la orden establecida por el juez para la intercepción telefónica, porque el intervenir un teléfono de una persona, eso atenta a su dignidad y su integridad, ¿no? Entonces eso, para hacerse eso, necesita de una autorización de un juez. En caso de que se hiciera sin la intervención del juez o con una orden ya perimida, caducada, si la Corte confirma eso por cualquier razón, entonces cuando se va a la Suprema Corte de Justicia mediante un recurso o un memorial de casación, la Suprema va a observar el pedimento solicitado por el abogado que ha recurrido en casación para ver si ciertamente cuando se hizo la intervención estaba dentro de los plazos establecidos por el mandato del juez. Lo que se haga en la República, si no es a través de un grupo de hombres y mujeres que conforman el Poder Judicial, que se llaman jueces, si no es flagrante delito, las actuaciones son nulas. Eso se llama en derecho duro y puro pruebas ilícitas o pruebas espurias. Pero en derecho comparado, los norteamericanos llaman a eso el fruto de algo prohibido o el fruto de algo envenenado, que es aquellas pruebas que se obtienen de forma ilegítima, que no pueden ser valoradas por el tribunal. Si el tribunal, por cualquier razón, por olvido, por descuido,
por la razón que entendiera, valora esas pruebas y le da crédito, entonces la Suprema, actuando como Corte de Casación, anula esa decisión, casa esa decisión, ordena nuevo juicio o produce su propia sentencia conforme al suministro de lo que las partes recurrentes le han aportado. Vale decir, en síntesis, que la Suprema Corte de Justicia, cuando actúa como Corte de Casación, está limitada al alcance de recursos para determinar si la ley se aplicó bien o mal. La Suprema no ve el hecho como Corte de Casación, sino que se limita a ver el derecho. Y el derecho es si hubo cumplimiento con la ley.